Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tu palabra no vuelve a ti vacía. Su palabra no vuelve vacía. La palabra que Él ha enviado en nosotros en estas temporadas, en este año, en los diferentes días, en las diferentes semanas, en los diferentes momentos que tú y yo vivimos en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria. Pero Efesios 3:17 en versión NTV, tu palabra dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas les mantendrán fuertes. ¿Cuántos quieren echar raíces profundas en su amor? Es necesario, iglesia, lo necesitamos. Pero el Señor creó en ti y en mí un diseño que el Satanás quiere secuestrar todo el tiempo. Es un diseño original que fue restaurado a través de Cristo. Un diseño en el cual tú y yo podemos caminar en su presencia, podemos escuchar su voz. Los dones pueden fluir: el don del discernimiento, la sabiduría. Dice su palabra que toda dádiva y todo don perfecto, toda dádiva es un regalo. Todo regalo y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Dice su palabra que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Es decir, todo desciende de Él. Maravilloso Jesús. Es poderoso Jesús. Dice en Marcos 4:26. Y me encanta ver cómo Jesús enseña que sembrar y cosechar. ¿Puedes apagar este aire? ¿Puedes apagarlo, por favor? Es que entra mucho el sonido del aire. Dice en Marcos 4:26 al 27, al 26. Y ve cómo Jesús enseña que sembrar y cosechar es la ley precursora que controla todo el reino. Y cuando digo sembrar y cosechar, estoy hablando de toda siembra, sea buena o sea mala. Yo les he enseñado que la cosecha persigue la semilla. No sé cuál sea la semilla. Si la semilla es buena, ¿cómo crees que la cosecha va a regresar? Multiplicada. Pero si la semilla es mala, ¿cómo crees que va a regresar? Multiplicada. Dice su palabra en Marcos 4:26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así es el reino de Dios. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Todo lo que tú has sembrado, ahorita pusimos una mesa. Tú viniste a sembrar en el alfolí. Tú estás entregando una semilla. Tú has sembrado a la iglesia. Algunos lo hacen por otros medios, pero todo cae finalmente. Toda semilla cae en esta tierra. Y algo está creciendo que aparentemente no vemos. Algo se está fructificando que aparentemente no discernimos quizá. Pero no importa. Dice su palabra que la semilla se echa en la tierra, dice, y duerme y se levanta. De noche y de día, tu vida normal, haces tu día normal, pero la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Sabías tú que tu semilla está creciendo sin que tú sepas cómo? ¿Sabías tú que tu semilla está creciendo? En el 27 dice: descansa en las noches y se levanta durante el día, y todo el tiempo de día y de noche la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. Ahora, la semilla siempre tiene un efecto: es crecer. Estoy haciendo un recordatorio de un punto hacia donde voy. Realmente este no es el tema, pero ve cómo dice en Marcos 4:29, 28 y 29 en PDT. Marcos 4, 28 y 29 en versión PDT. La tierra produce el grano por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosecharlo. Iglesia, ¿es tiempo de cosechar? Es una pregunta. ¿Es tiempo de cosechar?
¿Cuántos de ustedes han sembrado? Ustedes han depositado en esta tierra. Esta es una buena tierra, no lo digo yo. El Señor lo está respaldando. Si tú tienes discernimiento de quién está hablando hoy, si soy yo, mi humanidad, o si es el Espíritu Santo quien respalda, el que tenga oídos para oír, oiga. Es una tierra donde tú has sembrado. Tú puedes verme a mí con ojos de amor, tú puedes verme a mí con ojos de más o menos amor, tú me puedes ver a mí como un normal, X, como quieras, pero al momento que tú siembras una semilla, tú la estás sembrando para el reino, porque yo trabajo para el reino. A mí el Señor me contrató para llevar a cabo el ministerio en la tierra. Me contrató y le dije que sí. Le dije que sí, soy un empleado del reino solamente. Soy un embajador del ministerio, del evangelio de la gracia para estos últimos tiempos. La gente necesita ser libre de todo lazo. El Espíritu Santo sana a los cristianos. Cristo sana y hace milagros, pero muchas veces la gente no es liberada de lazos en los cuales están atrapados. Y ahí es donde el Señor vino a dar libertad a los cautivos a través del evangelio, no solamente hacer milagros. Necesitamos ser libres de lazos, de muchos tipos de lazos que el diablo ha secuestrado parte de nuestra identidad y quizá no nos dimos cuenta. Aún, le decía a mi esposa, aún la melancolía secuestra nuestra identidad. El diablo es muy sutil, muy sutil. Pero esta palabra que la prediqué es una introducción, porque dice su palabra en Marcos 4:13, y Jesús les dijo a sus discípulos, vean esto, dice Jesús les dijo, si no entienden esta historia, ¿cómo van a entender las otras? Si no entienden esta historia, ¿cómo van a entender las otras? ¿Qué historia? Señor les estaba hablando de la siembra y la cosecha. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando vienes al alfolil, yo no sé con qué reverencia, con qué gozo, con qué convicción. Ahorita Jessica nos da una palabra que yo prediqué en febrero, que no podemos tomar decisiones sin convicciones. Y una convicción es alguien que ha sido convencido de toda su alma, que es donde está todo el problema de nosotros, está en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Ahí está todo el mal del hombre, porque dentro de nuestro espíritu ha sido sellado con el Espíritu Santo. Nuestro espíritu ha sido sellado con el Espíritu Santo, pero el alma es el que se desanima, el alma es el que cae, el alma es donde se conflictúa todo. Pero ¿cuántos de ustedes, cuando se ha puesto el alfolil, de alguna o de otra manera vienen y se dan cuenta que lo que ustedes están haciendo es un acto poderosísimo de una siembra? Ahí está la fruta, ya creció y no supieron cómo, pero ahí está la mesa servida. Este es un acto para que tú puedas ver con tus ojos naturales que lo que tú has sembrado en esta congregación, nada es en vano. Hay un reino que a mí me respalda, que es el reino celestial. Es el gobierno de Dios el que está detrás de mí en todo esto, iglesia. No estamos solos. Y ustedes ustedes son los elegidos. Di conmigo, yo soy elegido porque respondí a su llamado, porque he recibido su amor. ¿No es maravilloso esto? Ustedes son las personas que se van a elevar cuando Cristo venga por su iglesia. Él viene por su iglesia. Él viene y nos encontramos o nosotros nos vamos, pero lo vamos a ver cara a cara. Esa es nuestra esperanza, nuestra confianza. Eso nos hace despojarnos un poco de las cosas, de lo material. Iglesia, es tan seria la venida de Cristo, es tan serio el reino, es una realidad celestial. Y todo en el reino es legal, nada se sale de la ilegalidad de Dios. Eso lo he dicho una y otra vez. Y si hay alguien
que estuvo en el servicio de las 12. Princesa, ¿tú puedes estar? ¿Te acuerdas de lo que dije en el servicio de las 12? ¿Cómo comenzamos? ¿O hay alguien que pueda, en el servicio de las 12, que recuerde lo que vimos? ¿Alguien que me pueda recordar con qué comenzamos? A ver si se acuerdan. En el de las 12. Yo prediqué en el de las 12. Y en el de las 12 hablamos de la integridad, es correcto. Hablamos de la integridad. Maravilloso Jesús, maravilloso Espíritu Santo, hablamos de la integridad. Y dentro de la integridad que estuvimos hablando, vino entre paréntesis una historia de David. Todos conocen quién fue el rey David. Y algo que sucedió, a lo que Dios nos está llamando, es que escuchemos sus instrucciones. ¿Cuántos quieren escuchar sus instrucciones? Dios nos ha estado, hay cosas claves que Dios nos habla todo el tiempo. Y Dios nos está hablando de escuchar sus instrucciones. No cualquiera escucha sus instrucciones, y menos no cualquiera obedece sus instrucciones. Muy diferente. Pero Dios nos está hablando de instrucciones. Y en la historia, en 1 Samuel 17:17, todos conocen la historia de David. Y dice: un día Isaí, era el padre de David antes de que fuera rey, le dijo a David: David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y David se lo llevaba a sus hermanos, que se encontraban en una guerra. Estaban los filisteos, los enemigos, contra el pueblo de Israel. Había una guerra, pero había un enemigo dentro de los filisteos que era, ¿cómo se llama el gigante? Goliat. Era el líder, era el hombre más fuerte, guerrero experimentado en guerra, en batalla, y tenía sometida con miedo a la nación de Israel. La tenía sometida con miedo. Pero en esa guerra estaba en juego muchas cosas. Hay batallas en nosotros que hay muchas cosas en juego y no nos damos cuenta. Creemos una batalla perdida en nosotros puede trascender a nuestras generaciones. Una batalla de un varón contra un Goliat puede trascender en su familia. Una batalla de una mujer con Goliat, está en juego muchas cosas, porque esta era la negociación de la guerra. Dijeron: ok, vamos a enfrentarnos, mándame al mejor de tus hombres, pero el que pierda o el que gane va a ser su esclavo. Había muchas cosas en juego ahí. Imagínate, iba a ser esclavo la esposa, los hijos, los nietos, los bisnietos. Iba a venir una esclavitud a toda una generación. No dimensionamos muchas cosas en las batallas que peleamos, pero el pueblo de Israel tenía hombres experimentados en guerra. Estaban los hermanos de David. Ellos estaban preparados, pero aunque estaban preparados, no tenían miedo de Goliat, un hombre de 3 metros, robusto, fuerte, con toda su estructura de guerra. Pero fíjate lo que hace Dios en la sumisión. ¿Qué es una sumisión? Es una obediencia. Es una obediencia. Es cierto, yo lo he dicho en otras ocasiones. Algunos líderes han abusado de esta sumisión y de esta obediencia, porque la obediencia, alguien que enseña obediencia tiene que ser alguien maduro, alguien que sabe que no es un control, que no es una manipulación. Entonces le dijo el papá a David: David, lleva estos alimentos a tus hermanos que están en guerra. Y David, dice la palabra que David no quiso obedecer a su papá. Papá, ¿qué te pasa? Yo estoy acá en otro rollo, deja que mis hermanos peleen sus batallas. David, solamente llévales.
necesitan comer, están en guerra. Y David obedeció. Es una obediencia natural. David obedeció a su papá. El que tenga oídos para oír, oiga. David llega al campo de batalla. Y a lo que voy es esto: una obediencia natural. Una obediencia natural posicionó a David a llevarlo en el lugar correcto, en el momento correcto, para pelear por una generación. Maravilloso esto. Esto está fuera de tu sentido común, fuera de nuestra experiencia, de nuestro razonamiento, de nuestros estudios, de nuestros grados. David llegó a ese lugar y Dios, por esa obediencia, Dios desató su favor sobre David. Entonces tu obediencia, yo lo he dicho, desata presencia, desata poder. Lo pongo en una sola palabra: desata su favor. ¿Cuántos buscan el favor de Dios? Escucha sus instrucciones, ponte atenta y atento a lo que Él te está hablando. Él lo posicionó y David ganó la batalla sin estar calificado. Y me encanta porque Dios siempre utiliza personas no calificadas, no aptas para el puesto, para avergonzar a los que sí están capacitados, a los que sí están calificados. Me encanta, Dios siempre avergüenza a lo sabio de este mundo, porque su sabiduría no es natural, no es de esta tierra, es una sabiduría que trae presencia. Maravilloso Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo. Y Dios nos ha estado hablando, y por eso en 2 de Timoteo 3:1, cuando Pablo le da estas instrucciones a Timoteo, le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. En los últimos días va a haber tiempos muy difíciles, mucha presión, mucho estrés. Es parte del último tiempo en el cual Cristo viene. Dice que habrá burladores en los últimos tiempos. La gente se va a burlar cada vez más de nosotros por creer en Jesús. Es parte de la persecución. Vamos a ser perseguidos. Es parte de lo que está escrito. Vamos a ser menospreciados. Es parte de lo que está escrito. Pero no importa. El Señor nos fortalezca a cada uno de nosotros. Vamos a ser criticados por esto, por lo otro. Es parte de la persecución. Pero Pablo nos advierte que en estos tiempos vendría mucha presión. Y lo que vimos la semana pasada es que cuando somos sometidos a presión siempre sale nuestra peor versión. Lo que creíamos que teníamos, no lo teníamos en realidad. Y esto pasó con Pedro cuando le dijo: no te voy a negar, Jesús. Pero fue sometido a presión Pedro cuando tú eres el que estabas con el maestro, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedro? Me van a agarrar también a mí, me van a prender y me van a crucificar como a Jesús. Y Jesús negó 3 veces, Pedro negó 3 veces a Cristo, ¿se acuerdan? Fue sometido a presión Pedro y sacó lo peor de él. Lo que él pensaba que tenía, no lo tenía. Y hay cosas que pensamos que nosotros teníamos, pero cuando vino el tiempo de la presión nos dimos cuenta que no lo teníamos. Quizá no estábamos firmes realmente en la palabra, quizá realmente no estaba confiando en Él, quizá realmente he dicho, pero realmente creo que no confío que Él sea el proveedor de una manera sobrenatural en mi vida. No creo que Él pueda hacer esto. Y somos sorprendidos en muchos de los casos y sale lo peor de nosotros. Pero Satanás ha confeccionado o ha diseñado todo este tipo de tentaciones. Tú y yo vamos a ser tentados. Es parte de lo que Satanás, cuando el Espíritu llevó a Cristo al desierto, y ahí Satanás se aprovechó en el desierto para tentarlo. Una cosa es que nuestra fe sea probada y otra cosa es que Satanás nos tiente para caer. ¿Por qué Satanás nos quiere tentar y nos quiere también seducir y secuestrar nuestra identidad? Porque Satanás sabe que si nos quita y nos mueve de nuestro diseño, se pierden propósitos en nuestras vidas, se pierde nuestro propósito y el avance es detenido en nosotros. Es muy sutil
todo esto, iglesia, aún en en la melancolía somos secuestrados. Nuestra identidad es secuestrada. Es tremendo esto. Me estoy explicando. Estamos muy serios, pero creo que estamos poniendo atención, ¿verdad que sí? Dice en 1 Corintios 10:13, en versión NTV, las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida no son distintas a los que otros atraviesan. Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. ¿No es maravilloso esto? ¿Cuántos ya no pueden con esa tentación? ¿Cuántos ya no pueden? Qué bueno que no puedas, porque hasta ahí es tu límite. El Señor está contigo. Cuando seas tentados, Él te va a mostrar una salida. ¿No es maravilloso? Él nos va a mostrar una salida en la tentación para que puedan resistir. Parte del avance y del crecimiento en nuestras vidas es resistir. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Maravilloso es Jesús. A medida que tú y yo vamos avanzando, las tentaciones, la presión va a ser mayor. A medida que nos profundicemos en el reino, la tentación y la presión va a ser mayor. Por supuesto que sí. Es parte del avance y del crecimiento. Si estás en un área de confort, déjame decirte que no estás avanzando. Si estás muy cómodo en lo que estás haciendo, déjame decirte que no estás avanzando. El avance crea de alguna manera una presión natural, es un estrés natural. Y Satanás va a tratar de tentarnos. Eso va a ser el desafío de nosotros. Di, wow, entonces voy bien. Van bien, van bien. Quizás están siendo tentados con muchas cosas. No quiero entrar en detalles, pero hay muchas tendencias en la tentación de Satanás y quiero que lo descubras. Porque una de las tentaciones de Satanás, cuando tú llegas al nivel de influencia, al nivel de posición de influencia, llega una tentación como esta. Yo puedo hacerlo solo, lo voy a hacer a mi manera, voy a tomar este atajo de esta forma. Esas tentaciones no las discernimos muchas veces. No, yo lo voy a hacer a mi manera. No necesito a Dios en esto. Dios se tarda mucho. Yo sé cómo hacerlo. Tengo muchos años y siempre me ha funcionado así. Ese es un tipo de tentación que Satanás seduce sin que tú te des cuenta. Tremendo es esto. ¿Por qué hablo de esto así? ¿Hacia dónde voy? La tentación, cuando llegamos a la cima de donde estamos posicionados. Porque yo empecé con la semilla, porque con el fruto, porque cuando alguien que está siendo seducido por Satanás a través de esa posición, una de las tentaciones es decir, yo no veo por la casa, por el templo, yo veo primero por mi casa y después por el templo. Esto puede sonar muy, ay sí, pastor, o sea, me estás diciendo que primero vea por la casa de Dios antes que por mi casa. La respuesta es sí. Sí. Esa es la respuesta. Sí. Satanás es muy seductor. Muy seductor. El que no deja padre y a madre, ¿qué? ¿No es digno de qué? O sea, el primer lugar en mi corazón, el Señor nos está llevando a esta perfección, que donde en primer lugar de mi corazón, nuestro desafío es que el primer lugar de mi corazón se llame Cristo Jesús. Cuando el primer lugar en tu corazón, cuando tú estás consciente de que
eres el amado del Señor, de que el Señor te tiene en sus brazos, en sus manos, que tú eres la niña de sus ojos. Cuando tú tienes una conciencia situacional de quién eres y dónde estás posicionado, van a venir las tentaciones y la seducción de Satanás. Pero tú vas a decir y vas a tener una conciencia situacional de lo que tú estás sembrando. La cosecha lo va a perseguir, multiplicado, multiplicado. Lo que tú hagas para el reino, para la empresa que yo represento, o para el reino que yo represento y en el cual tú estás dentro del mismo reino y del gobierno de Dios, hoy por hoy, los ángeles del cielo, el Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, la presencia de Cristo, están observando este servicio. No sé si tú lo sabías. ¿Por qué digo esto? Porque donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí envía el bendición y vida eterna. Y donde estamos dos o más congregados en su nombre, Él habita en medio de nosotros. El Espíritu Santo va caminando ahí y está viendo lo que estás viendo en el celular. El Espíritu Santo está ahí. Deja que rodee tu mente en estos momentos. Deja que te seduzca esos pensamientos que están rechazando esta palabra. Deja que Él lo quebrante. Deja que su palabra entre a lo más profundo de tu corazón, para que todas las ataduras y los lazos que nos han mantenido en ciertas áreas de nuestra vida atados se rompan. Se rompan. Efesios 6:10 por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Hay cosas, hay tentaciones y seducciones que al cristiano más fuerte ha caído. Tú y yo necesitamos fortalecernos a través de venir. Congrégate en la iglesia. Congrégate, congrégate y congrégate. Yo no sé los tipos de tentaciones. Hay tentaciones de decir: voy a dejar todo. No quiero nada con Cristo. No quiero nada con los hermanos. No quiero nada con Dios. Todo me ha salido mal. No quiero nada de nada. Son tipos de tentaciones que debes de reconocer y discernir a través de la sabiduría, de los dones de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto. Es un don perfecto. Es un don perfecto. Todo regalo viene de parte de Él. Todo regalo y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. O sea, no cambia. No te lo va a entregar y te lo va a quitar. Él no. Él lo que le dio a Adán y Eva se lo dio. Adán y Eva fueron quien lo entregaron a Satanás. Aleluya. Y por eso vimos en Proverbios 24:10 en NBI hace una semana, dice: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Nosotros no deberíamos de sorprendernos en situaciones. Si nos sorprendemos, pero nuestra confianza debe ser más alta en lo que esa situación que nos ha sorprendido o que nos sorprende. Porque cuando Cristo venga, imagínate, va a ser un acontecimiento que los que se queden aquí hoy por hoy, el anticristo no puede manifestarse, porque quien lo detiene es la iglesia, es el cuerpo de Cristo que está en la tierra. Tú y yo tenemos la autoridad legal de parte de Dios, que le dio las llaves a Cristo, y Cristo nos entregó las llaves a nosotros de una manera legal. Tú y yo de manera corporal tenemos un poder sobrenatural ante el reino de las tinieblas, ante Satanás. Tú y yo estamos empoderados en Cristo Jesús. Tú y yo, mira, voltea al que está a un lado, ve cómo todos nosotros tenemos y cuál la supereminente grandeza de su poder. ¿Qué más sigue? Para con nosotros corporalmente.
Maravilloso Jesús, fortaleceos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Aleluya. A Pedro le faltaba integridad. Pedro no tenía lo que dijo que tenía cuando fue confrontado a su realidad. ¿Tú estabas con Jesús? No, ¿cómo crees? Yo no, yo no. Pedro no tuvo integridad en lo que él dijo. No, 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 yo no. Yo no estuve con Jesús. Era un discípulo todavía, Pedro. Todavía no era el apóstol Pedro. Por eso dice en Jeremías, y todos conocemos esto: engañoso y perverso es el corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? No hay nada bueno en nosotros, iglesia. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en el ser humano. No hay nada, ni aunque yo esté predicando, no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en ti. No lo hay. Dice su palabra: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor está viendo nuestros corazones. Pero te tengo buenas noticias. Jesús nos entregó su justicia. La sangre cubre nuestra maldad, la lavó. Y hoy legalmente también estamos juntamente con Él sentado en los lugares celestiales. Y hoy legalmente Cristo le está diciendo a papá: mira papá, ellos tienen mi justicia, tienen mi sangre, están calificados papá. Satanás, se equivocaron. Satanás, sí, papá, sí se equivocaron, pero tienen la sangre, tienen mi justicia. Ve, están vestidos, creen en mí, por mí son justificados, papá. No los toques, vénganse acá. Ok, porque si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando Pedro entendió esto, dice en Salmos 15:2, bueno, ya tú lo ves en la casa esto, pero el Señor nos está llamando a una integridad, nos está llamando a una santidad. Y la gracia es un estándar más alta que la ley. Lo vimos el viernes, lo leímos en Romanos. Cuando tú tienes la gracia, obedeces la ley como algo natural y cumples la ley. ¿Por qué? Porque la gracia está proveyendo una obediencia. ¿Cuántos quieren que la gracia provea una obediencia? ¿Cuántos están dispuestos que el 3 veces santo, la estrella resplandeciente de la mañana, el sol de justicia, el autor y consumador de la fe, a través del Espíritu Santo les dé instrucciones y les diga: a ver, tú no sabes qué hacer ante esta situación, tú estás actuando por instinto o por una sabiduría humana, pero hoy, escúchame, hoy yo quiero hablarte, no lo hagas así, hazlo así. Amén. Eso es poderosísimo. Al tú obedecer una instrucción natural, y aquí yo hago un paréntesis, y lo dije hace 8 días, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y si profundizo más en reyes y sacerdote, ¿quién es un rey y quién es un sacerdote? Un sacerdote soy yo represento el sacerdocio, yo soy un sacerdote. Y un rey es una persona de gobierno o puede ser un empresario. Cuando son dos unciones diferentes, él tiene la unción como empresario, yo tengo la unción como sacerdote. Por eso hay veces que un rey quiere ser pastor, pero no tiene la unción de pastor y fracasa, o no tiene la gracia para ser pastor, porque él no tiene la unción de sacerdote, él tiene la unción de rey. Y el Señor creó reyes y sacerdotes porque son dos unciones diferentes que si se unen es un fuego total. Por eso el rey buscaba a Daniel, necesitaba a Daniel para que a través de la sabiduría de Dios en la vida de Daniel, en la revelación que Dios le daba a Daniel,
Daniel le decía al rey lo que tenía que hacer a través de la revelación. Y entonces venían las victorias. Josafat buscó al profeta, ¿se acuerdan? El rey Josafat buscó al profeta y el profeta le dijo las instrucciones de parte de Dios en la batalla en la que se encontraba, y entonces Josafat tuvo victoria. Por eso su palabra dice en Crónicas: creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Son unciones diferentes. Somos reyes y sacerdotes, pero si entramos a profundidad, tú como rey, tú como empresario, como empleado, en tu ministerio, en tu vida diaria, si tú te unes a la unción correcta. ¿Cuál es la unción correcta? Esta, la que yo tengo hoy por hoy. Y me atrevo a decir que esta es la unción correcta que el Señor me ha dado. Es a través de predicar este evangelio de justicia, no que condena, no que atrapa, no que enlaza. Porque yo como sacerdote te puedo enlazar también a través de una predicación de condenación y de culpa. Pero a mí el Señor no me llamó a darte esta predicación. A mí el Señor me ha dado a enseñarte justicia. Él vino a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Él vino a eso. A eso vino Cristo. No vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Únete a la unción correcta solamente. Únete a la unción correcta. Es la visión del sacerdote. Es lo que Dios ha estado hablando. Yo he estado hablando mucho de la honra, del no hablar mal de las personas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué he estado hablando de eso? ¿Por qué he estado hablando de eso? Porque mandamos, yo les decía el viernes, he estado mandando mensajes subliminales en el grupo, por decirlo así. Les he estado mandando Hebreos, ¿qué? ¿Hebreos qué? ¿Qué dice lo que les he mandado? ¿Por qué Dios nos está llamando a esto? Porque únete a la unción correcta, a la visión del sacerdote, a la visión del sacerdote. Mi visión no es que murmures contra otros. Yo no te he enseñado a murmurar unos con otros, ¿verdad que no te he enseñado eso? Yo te he enseñado justicia, te he enseñado gracia, te he enseñado ley, te he enseñado siembra y cosecha. Tú siembras, vas a cosechar. Es una realidad. Maravilloso Jesús. El diablo siempre va a ir tras nuestra integridad. El diablo siempre va a ir tras nuestra integridad. Lo hizo con Job. Iba tras la integridad de Job y fue tras la integridad también de Abraham. Él siempre iba tras la integridad de las personas, porque él sabe que si secuestra tu identidad a través de fallar en la integridad, pierdes propósito. Pierdes propósito. Maravilloso Jesús. Ay Dios, es fuerte esto. Es fuerte esto. Es fuerte esto. Jacob fue engañado por su suegro Labán, ¿se acuerdan? Era una oportunidad de Satanás para que Jacob fuera la persona más transera, seducirlo a través de su mala experiencia con su suegro. Pero no pudo Satanás tentarlo en su integridad. Tú y yo realmente somos íntegros a través de la gracia que hemos recibido, no de la ley, sino a través de la gracia. ¿Cuántos han recibido la gracia? La gracia produce integridad natural, la produce naturalmente. Si entonces no la está produciendo, no estás viviendo en la gracia. Necesitas recibir el amor del Padre, saber que Él te ama, saber que Él te ha perdonado y que Él dice 6 veces cae el justo. ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Y cuántas veces es levantado? Voy más rápido, que se me fue el tiempo. Pero Satanás quiere que cedamos poquito. Cede poquito. Es poner un hilito y darle la puntita del hilito. Él saca todo y nos vamos de boca. Y entra el espíritu de crítica. Un espíritu, una semilla entra. ¡Pum! Y todo lo que siembres, bueno o malo, se te va a regresar multiplicadamente. Ahora, ¿qué has sembrado de una manera terriblemente? ¿Qué hemos sembrado negativamente?
¿Qué puede ser? Dame un ejemplo rápido, que se te venga aquí. Dime algo, ok, yo siembro murmuración, yo estoy sembrando crítica. Me ve el pastor, piensa que se ve re guapo con su saco, piensa que se ve re guapo, el pastor está un ejemplo, es un ejemplo. O el pastor se cree, princesa, ¿qué onda? O sea, un ejemplo, o mira, o sea, lo que quieras criticar. Ahora, esa semilla que tú, pum, ¿cómo crees que se va a regresar contigo? ¿Crees que una semilla va a regresar contigo? Una cosecha también de lo malo va a regresar. Esto no respeta ministerios, no respeta si eres pastor o no, no respeta. Sembraste discordia, juicio contra alguien más, entra la ley perfecta de Dios. Mi ley es perfecta, Dios es una ley. Ah, ¿estás en la ley? La ley te va a demandar justicia. Y es cuando vemos caos y luego decimos, Dios, ¿qué está pasando? Apóyenme en oración, por favor. Me apoyan en oración. Pero si tienes oídos y la sabiduría de Dios, te va a decir el Espíritu Santo, ¿has sembrado? ¿Sembraste esto? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Es tiempo de arrepentirnos. Hablaste mucho, arrepiéntete. Metiste discordia contra otros, arrepiéntete. Porque la cosecha te va a alcanzar, no una semilla, sino multiplicado. El que tenga oídos para oír, oiga. El problema es que seguimos luchando con la carne. Satanás se aprovecha de nuestra carne porque sabe que nuestra carne está corrompida, nuestra carne está caída. Amén. Satanás quiere que nosotros vivamos en las obras de la carne y no en el fruto del Espíritu. El dominio propio que el Espíritu Santo nos ha dado, y yo se los he dicho, no es para decirle no a esto, no al pecado, no. El Espíritu Santo es para decirle sí a Él. Sí, Espíritu Santo, recibo tu amor. Sí, Espíritu Santo, tienes razón. David le dijo, sí, papá, sí, papá, voy a llevar esto a mis hermanos. Y se desató el favor de Dios sobre David de una manera sobrenatural. Wow. Nada más quiero que estés seguro que en cada nivel de profundidad va a haber una tentación más profunda también. No te asustes, pero tú fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un amor sobrenatural dentro de nosotros que quiere seducirnos todos los días. ¿Cuántos quieren ser seducidos por su amor? Señor, yo no puedo ante esta tentación, yo no puedo ante esta desobediencia, yo no puedo ante esto, Señor. Pero aquí vengo, sedúceme, déjate amar por Él. Wow, Jesús es bueno, maravilloso Jesús. Decía, yo vi esto rápido en este colombiano que hizo una falta en el país, en los Estados Unidos, y el oficial de inmigración agarra al colombiano porque infringió a la ley y tenemos que deportarlo y tenemos que encarcelarlo, y lo llevan a la embajada de Colombia. Y cuando llega a la embajada de Colombia, el embajador, el cónsul, el embajador, perdón, le dice, ok, le dice al oficial de los Estados Unidos, quítele las esposas, por favor.
Y le dice el oficial de Estados Unidos, no puedo quitárselo, él infringió la ley en mi país. Y le dice el embajador, sí, pero fue en tu país, estás en la embajada hoy. Y estaba el oficial de Colombia, le dice, te ordeno, le dice al policía de Estados Unidos, que le quites las esposas, porque este es territorio colombiano. El oficial le quitó las esposas y lo dejó libre, porque estaba en el territorio de Colombia, dentro del país. Iglesia, yo no sé si tú infringiste algo en esta tierra. Quizá infringimos la ley en áreas, y la ley nos tiene atados ahorita. Pero hoy, venga tu reino, Señor. Estamos en tu reino, somos embajadores. ¿Cuántos quieren ser libres? Hemos infringido mucho, hemos cometido mucho, sabiendo que no debemos hacerlo, sabiendo que hemos desobedecido mucho, hemos menospreciado mucho, hemos tomado muy en poco mucho, cuando se nos ha dado mucho. La mesa se ha servido, aquí se ha servido el pan y el vino. El Señor nos ha dado mucho. Maravilloso Jesús. El piloto de guerra decía en una conferencia, nosotros como pilotos de guerra no podemos perder la conciencia situacional en donde estamos todo el tiempo. Si estamos de cabeza, debemos saber bajo qué territorio estamos volando. Debemos conocer y ver todo el panorama. Si perdemos la conciencia situacional, perdemos. Hoy nuestra conciencia situacional es que tú y yo somos hijos, herederos y coherederos, con muchos beneficios, pero con muchas responsabilidades también. Tenemos muchas responsabilidades, tú y yo, como hijos. Es mantenernos íntegros a través de la gracia, no aceptar sobornos, no seducir a sobornar, íntegros en quienes somos, porque Satanás sabe que si tú y yo nos mantenemos íntegros a través de la gracia, déjame decirte que una persona que se mantiene íntegra sí tiene el poder para convertirse en una persona que transforma un ambiente, que transforma un lugar de trabajo, que transforma su hogar. Y hoy por hoy muchos cristianos son termómetros solamente. Un termómetro mide el ambiente natural de una situación, si está frío a 40 grados, caliente o frío a 5 grados, pero tú y yo debemos de ser termostatos. Un termostato tiene la capacidad de transformar un ambiente de una temperatura y mantenerlo a ese nivel de temperatura. Tú y yo como hijos, Dios nos está llamando a que seamos no un termómetro, sino un termostato, que tenemos la capacidad de transformar el ambiente de nuestro hogar, el ambiente de nuestro trabajo, el ambiente de nuestro matrimonio, el ambiente de nuestra iglesia. Tú y yo tenemos esa capacidad de ser ¿un qué? Un termostato. Pero ¿cómo viene esto? Es a través de nuestra integridad. Es a través de nuestra integridad y nuestro comportamiento afuera, nuestras reacciones cuando estamos sometidos a presión. ¿Cómo reaccionamos? Dime una persona que reacciona así y te voy a decir, no tiene nada, está vacío. Se equivocó, todos nos equivocamos por supuesto, pero está vacío, no tiene la palabra, no está confiando en el Señor, no le está creyendo al Señor. Es maravilloso, maravilloso es Jesús. Maravilloso es Jesús. Pásale, Zulita. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El Señor nos ha hablado muchas veces. Cuidar nuestro círculo, con quien nos rodeamos. Pero ya una cosa es con quién te rodeas en todo el día. No importa qué tanto sentido y experiencia tengamos y cuánta preparación tengamos.
Pero si no obedecemos las instrucciones que el Señor nos está dando, eso va a hacer que nuestro avance, que nuestro crecimiento se detenga. Y no es Dios deteniéndolo. Dios nos ha estado dando las herramientas y los elementos necesarios para que tú y yo crezcamos en avance, en multiplicación. ¿Cuántos han recibido la herramienta? ¿Cuántos han recibido? Yo te he dado la herramienta. Yo te he dado la herramienta. Si estás pasando en problemas, el primer consejo que te voy a decir es: ven, escucha el domingo. Es más, quédate a los 2 servicios, porque van a haber 2 predicaciones diferentes y poderosas. Y en la otra Dios tiene una palabra que le ha dado a mi esposa, que ya nomás de acordarme está traspasando mi corazón. Y qué mejor ella que ha sido pasada por fuego. Sadrach, Mesach y Abednego pasó por fuego. Pasaron. No se inclinaron ante Nabucodonosor, no se inclinaron ante nadie. Ellos se mantuvieron íntegros en lo que creían. Jesús, ven pronto, Jesús. Ven pronto. Ya no podemos, Jesús. Ven pronto. Maranata. Ven, Señor Jesús. No importa cuánto buen juicio puedas tener, si no oyes sus instrucciones y no obedeces, no vas a desatar su presencia, no vas a desatar poder. Dios nos está dando una visión. Dios nos ha dado una visión. Dios te ha dado una visión. Y si no la tienes, Dios te va a dar una visión. En un miércoles yo les dije: el Señor les va a dar una visión. ¿Se acuerdan? Y algunos de ustedes tuvieron visiones, porque lo que yo estoy diciendo está siendo respaldado por Dios, por la empresa que represento, el gobierno que represento. Yo soy Pablo, soy común, pero tengo una investidura sacerdotal que me ha calificado, no porque yo sea bueno y estudiado. Yo no soy estudiado. Yo no sé, se reían mucho al principio cuando predicaba, porque decía muchas muletillas y repetía todo y demás. No estoy preparado para predicador, pero lo que sí he aprendido es escuchar su voz y decirle: Señor, está bien, vamos a darle. Tengo miedo, vamos a darle. Voy a tener que dejar esto, vamos a darle. Señor, tengo que morir, tienes que morir. Bueno, muero a mis sueños. Busca mi rostro. Señor, cuando busco tu rostro, algo tiene que morir en mí. Sí, tiene que morir. Sigue hacia adelante. Busca mi rostro. Vea la visión que yo te he dado. Y Satanás siempre va a querer sacarnos de la visión, de la visión del avance, de la visión de su amor. Siempre. Y va a buscar muchas formas para sacarnos del juego, a través de seducciones, de amores falsos, de palabras disfrazadas. Las distracciones y las malas asociaciones con personas son elementos para sacarnos de la visión. Jóvenes, lo que Dios les dio este año, van a venir distractores vestidas de falda. Mujeres, pueden venir distractores vestidos de pantalón. Pueden venir distractores de muchas maneras para sacarnos de lo que Dios te ha entregado en tus manos. Wow. Di conmigo: la ira, el odio, los celos, la envidia, la riña, la división son distractores que al final de cuentas afectarán mi visión.
espiritual. La Biblia llama a esto las obras de la carne, que está en Gálatas 5. Hay solamente algo que te va a mantener fuerte en esta visión. Satanás te va a querer echar fuera del carril llamado amor. El primer fruto del Espíritu es el amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor representa o personifica su reino. ¿Por qué integridad? ¿Por qué integridad? ¿Por qué santidad? En lo que hablamos, cómo nos comportamos, porque en Mateo 5:16 dice: de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Iglesia, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Si tú permaneces en su amor, estás permaneciendo en Dios, y Dios permanece en ti. ¿Por qué no le das un aplauso al Espíritu Santo? Yo te invito a ponerte sobre tus pies y venir acá al frente.